Hola y bienvenidos a otro vídeo. Soy Radu de Game Systems y voy a reparar este panel de LEDs de una TV LG. Entonces, estos LEDs, según veis, tienen este disipador de luz más grande y van a 6 voltios, ¿vale? Entonces lo primero que vemos aquí es este LED que ya está fundido completamente, ha quemado toda la tira, pero vamos a buscar uno a uno por todas las tiras a ver cuáles se encienden y cuáles no, porque pueden haber algunos más que no encienden, ¿vale? Entonces lo que yo hago es buscar en todas estas líneas que tiene la tira. Bueno, yo esta más o menos me la conozco. Tengo en la tira, en la línea gorda tengo positivo y en la primera tengo negativo, ¿vale? Entonces lo que hago es ir uno a uno a ver si encienden, y hay que hacer con todos, ¿vale? Entonces yo voy a parar el vídeo, voy a comprobar todos los LEDs, a ver cuáles fallan y cuáles no, y ya cuando los tengo todos voy a enseñaros cómo cambio yo los LEDs, y al final de todo vamos a probar todo el panel que enciende todo. Vale, ya tengo marcados los LEDs que fallan, ¿vale? Entonces me falla uno aquí, que es este y el que está quemado, ¿vale? Entonces tengo esta tira que justamente tiene 4 LEDs. Lo que voy a hacer es cortar en trozos, voy a quitar estos y los vamos a unir con cableado, ¿vale? Entonces os voy a enseñar cómo hago con uno, luego voy a parar el vídeo, voy a hacer los otros y así no tardo tanto en hacer el vídeo, ¿vale? Entonces quito el disipador de luz, aquí pongo un poquito de flux y voy a desoldar este LED. Bueno, desoldar o quemar o bueno, quitarlo de la tira, ¿vale? Están bastante duros, están muy soldados. Hay que insistir bastante. Ahí, ya se ha ido. Voy a quitar el resto de estaño. La idea es dejar la tira bastante limpia, ¿vale? Y plana. Porque ahora voy a poner un poquito de cinta doble capa. Aquí. Vale. Y voy a pegar aquí este LED. Tengo esta rayita y entonces voy a centrar el LED que esté ahí a la misma altura que la rayita, ¿vale? Entonces aquí tengo positivo, aquí tengo negativo, y en el LED igual voy a raspar un poquito ahí. Y un poquito ahí, que es donde voy a unir los cables, ¿vale?
los estoy preparando. Espero que se vea bien, que no me salga del plano. Vale, bueno, esto es flux para soldar mejor, ¿vale? Aquí lo suyo sería cambiar la punta del soldador, poner una más fina, porque esta es muy gorda, pero bueno, para tardar menos. Ahí tengo un cable. Y otro cable. A ver. Vale, yo creo que ahí están bien soldados. Vale, pues ya tenemos este LED soldado a la misma altura, positivo, positivo, negativo, negativo, y es lo que voy a hacer con todos, ¿vale? Entonces voy a parar el vídeo, voy a terminar los demás y cuando esté todo vamos a probar todo el panel entero. Ya tengo el panel arreglado, ¿vale? Le he dado la vuelta porque tengo el cable aquí conectado a la fuente y no me llega a la luz, ¿vale? Entonces simplemente le he dado la vuelta, el LED quemado estaba aquí y entonces cada uno, este es el primero que salió en el vídeo, como lo he hecho, este es otro y aquí tengo otro, ¿vale? Entonces están todos los LEDs reparados, voy a conectar el panel y ya tiene que encender. Ahí está. ¿Vale? Ya tenemos todos los LEDs encendidos. Lo que yo suelo hacer es dejarlo varias veces, se va a apagar solo, ¿no? Porque tiene esa protección de apagarse después de 5 o 10 minutos. Lo voy a dejar un tiempo así y luego le voy a poner el panel, lo voy a tener otras horas, no va a ser que falle alguno más, porque es muy probable que fallen más cuando algunos se queman. Otros se debilitan también y no fallan justamente en las primeras pruebas, pero fallan a 1 hora o 2 o lo que sea, ¿vale? Además, no sé si se nota aquí, no se nota muy bien. Este LED, por ejemplo, enciende pero muy poco, ¿vale? Entonces, este seguramente también falle. Entonces lo que voy a hacer es cambiar este LED también. Y voy a probar bien el panel antes de darlo al cliente. Lo que voy a hacer es voy a dejar un link en la descripción con el foro que tengo por si queréis ayuda o cualquier duda con reparación de teles, de portátiles, os puedo dar soporte por ahí, ¿vale? Por favor darle a like, a compartir si os ha gustado el vídeo, si habéis aprendido algo, a suscribirse si no estáis suscritos y nada, esto ha sido todo para este vídeo. Espero veros en el próximo vídeo.